Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal. Y si eres nuevo por acá visitando, soy Daisy y te doy la más cordial bienvenida. En el tutorial de hoy te mostraré cómo elaborar bonitos y elegantes sobres para invitaciones, ya sea para boda, quinceañera o cualquier otra ocasión. Este proyecto lo vamos a elaborar en Cricut Design Space. Y para elaborar estas tarjetas vamos a necesitar cartulina, ya sea cartulina en colores sólidos, con brillo o con diseño. La cartulina que yo utilizo es de 60 libras en adelante. Y para este tipo de sobre vamos a necesitar pegamento, ya sea cinta adhesiva de doble cara o silicón frío o caliente. Vamos a comenzar con el diseño. Y así es como nos quedaría. Es muy fácil, no se preocupen. Ahorita les muestro. Vamos a abrir una nueva página. Voy a grabar y vamos a abrir una nueva. Y como siempre, yo me ayudo con los rectángulos. Vamos a apretarle el candadito y vamos a cambiarle las medidas. Las primeras son de 7.25 por 11. Lo que voy a hacer es hacer el campo un poco más pequeño para que podamos ver toda la página. Luego vamos a duplicar esta misma. Le aprietan el candadito y esta va a ser de 7.25 por .40. Es una línea muy delgadita y la ponemos acá. A modo que quede bien unida. Ahora duplicamos esta y a esta la vamos a siempre apretando el candadito, no olvidemos, de 7.25 por 2.5. Esta misma la duplicamos y así vamos a ir trabajando con el mismo rectángulo o podemos insertar otro. Le apretamos al candadito y esta va a ser de 5.20 por 1. Lo seleccionamos y lo alineamos en el centro. Y ya tenemos esta parte acá. Ahora vamos a ir con la siguiente. Duplicamos este mismo o el que ustedes deseen, siempre apretándole al candado. Esta va a ser de 5.25 por 7.25. Ahora este lo duplicamos y a este le vamos a poner 7.25 por 2.5. Oh, perdón, siempre hay que apretarle el candadito. 7.25 por 2.5. Lo ponemos acá abajo. Lo que vamos a hacer, lo vamos a alinear y lo centramos horizontalmente. Ya tenemos acá la otra plantilla casi terminada. Ahora vamos a hacer la tarjetita que va encima y esta va a ser de 2.25 por 2.25. Y luego la duplican y van a hacer la otra más pequeñita a modo que quede en el centro. Y a esa la van a cambiar de color blanco. Los demás los cambiamos del color de acuerdo al sobre, ¿verdad? Al sobre que necesitamos. Si esto va a ser de color, pues también ustedes lo cambian de color. Ahora vamos a duplicar este. Apretamos siempre el candado y este lo vamos a hacer de 2 pulgadas
por 11.50. Esta va a ser la tira que va alrededor de la invitación. Lo mandamos hacia atrás, así nos quedaría. Y acá les dejo las medidas para que puedan elaborar la plantilla. Esta es la plantilla antes de ponerle las líneas de doblez. Ahora que ya tenemos todas las medidas y las plantillas hechas, vamos a comenzar a cambiarle color y a unirlas. Y también a ponerle las líneas de doblez. Esta la vamos a cambiar de color morado. Aunque no importa el color porque acuérdense que lo que importa es el papel que vamos a utilizar. Pero bueno, le voy a cambiar yo color como sea, para no confundirnos a la hora de cortarlo. Acá vamos a poner una línea de doblez. La vamos a rotar a 90 grados. Y esa línea la vamos a hacer a lo largo de este rectángulo. Seleccionamos nada más esas dos y lo alineamos en el centro. Y lo dejamos ahí. Luego esta la copiamos o la duplicamos y esa la vamos a poner acá. Pero primero a esta le vamos a cambiar el mismo color. Seleccionamos esas dos. Lo alineamos horizontalmente y ahora vamos a seleccionar esas dos y le vamos a dar weld, pero acordémonos a dónde vamos a poner esta línea de doblez. Esta nada más es de 0.4. Acá es donde vamos a poner esta. Lo que podemos hacer es ponerla acá. Para la hora de colocarla no nos vamos a confundir. Seleccionamos esas dos y le damos weld. Y la enviamos hacia atrás. Ahora colocamos esta línea. No la movemos, nada más la vamos poniendo así encima. Ahí está. Ahora ya teniéndolo así, lo seleccionamos y le damos Attach. Ya tenemos acá la primera plantilla. Bueno, esto va a ser una sola parte, pero ahorita les muestro cómo lo vamos a unir. Lo hacemos en partes porque la máquina no nos lo va a cortar todo junto. Ahora este lo seleccionamos y le damos Weld. Le cambiamos color. Este puede hacer que sea otro color. Para que si hagamos un corte esta es la parte que va a ir encima. Si hacemos un corte, queremos que se vea de otro color. Digamos un corte con un diseño. Ahorita les explico. Ahora vamos a copiar, a poner una línea de doblez. La rotamos a 90 grados. Y esa línea la vamos a poner acá. La duplicamos. La ponemos a 0. Y le ponemos otra línea acá. La duplicamos y ponemos la otra en el otro extremo, asegurando que quede bien alineado. Ahora lo seleccionamos y le damos Attach. Esta misma la vamos a duplicar dependiendo de las bolsitas que vamos a necesitar para poner en la tarjeta. Ahora este también le vamos a dar Weld y le vamos a cambiar color. La vamos a hacer del mismo color de las bolsitas. Ahora vamos a insertar otra línea de doblez
y la vamos poniendo acá. Y acá tenemos ya la plantilla para el sobre terminada. Ustedes la pueden cortar así y aún así queda preciosa. Pero también pueden agregarle un diseño. Si lo quieren hacer impreso, lo van a imprimir y cortar aparte y luego lo pueden pegar acá. O hacen simplemente esta parte más pequeña, porque si lo hacen de este tamaño, para imprimir y cortar no funciona. Acuérdense que para imprimir y cortar el tamaño más grande es de 6.75 por 9.25. Pero lo que vamos a hacer con este es que vamos a hacerle un corte con un diseño. Como ya le dimos attach, le vamos a dar detach sin mover todas esas líneas. Ahora vamos a insertar un diseño bonito que le querramos poner. Podemos ponerle unos corazones, podemos ponerle flores, podemos ponerle en toda la parte de enfrente un árbol así como este, unas hojas. A mí me gusta este. Lo voy a insertar y lo voy a hacer más pequeño. Ese lo vamos a poner en una esquina y lo vamos a duplicar para poner el otro en la otra esquina. A menos que sea un diseño que lo pueden poner acá en toda la parte de abajo, no hay necesidad de duplicarlo. O si lo quieren poner en medio, o si dependiendo de donde lo quieran poner. Yo le quiero poner uno en cada esquina y lo voy a rotar acá a modo espejo para que nos queden los dos iguales. Si así les gusta, lo dejan así. Y si no, pues también le pueden agregar más diseños. Este mismo lo pueden duplicar. Se van a Couture. Digamos que queremos la hojita. Solo dejamos la hojita. Y esa la podemos rotar al modo que nosotros querramos. Y la ponemos ahí. Miren qué bonito. Ya le agregamos otro detalle más. No necesariamente lo vamos a dejar así como está. Esa misma la duplicamos. Y así mismo le vamos sacando las partes que necesitamos. Le damos Couture. Couture a mí me encanta esta opción de Couture. Porque podemos jugar con ella y con la imagen. Y ya lo tenemos con el diseño. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar estas partes de arriba. Lo vamos a mover hacia abajo. No lo vayan a poner encima de otro diseño porque no está attach. Ahora aquí lo que vamos a hacer es darle weld y darle weld. Lo que pudimos haber hecho es haber diseñado una primero y luego copiar la otra. Ahora lo que vamos a hacer es la vamos a alinear a donde dice acá bottom para que las dos estén iguales. Ahora volvemos a agarrar esta parte de acá junto con sus líneas de doblez y lo vamos acomodando y lo ponemos a donde lo deseamos. Ahora los pudimos haber dado attach a los dos, pero se me olvidó. Así que seleccionamos uno por uno. Luego seleccionamos la otra esquina y le damos slice. Ahora vamos eliminando las piezas que no vamos a necesitar. Y listo. Ahora seleccionamos junto con las líneas de doblez y le damos attach. Y acá está ya la parte del frente del sobre
con su diseño. Si lo ponemos encima del otro color, miren qué bonito se ve. Puede ser blanco, puede ser morado pálido, el color que ustedes deseen. Se ve linda, linda. Ahora que ya la tenemos así terminada, la vamos a mandar a cortar. Oh, y también se me había olvidado algo. Antes de cortar, vamos a hacer la tarjetita de encima. A esta le vamos a poner ya sea un diseño, si quieren ponerle este mismo diseño se lo ponen acá, o si quieren ponerle un corazón, una flor, unos anillos, lo pueden hacer. Yo le voy a poner el nombre de los novios. También le pueden poner la inicial. Ahora lo mandamos a imprimir y cortar y los demás a cortar. Y si no lo quieren hacer imprimir y cortar, pueden cortar una inicial y se la pegan encima. Si no tienen impresora también no hay problema. No necesariamente tienen que imprimirlo. Damos Make It. Primero, si tenemos algo de imprimir y cortar, nos va a dar la opción de imprimir y cortar. Continuamos. Ahora lo mandamos a imprimir. Le seleccionamos la impresora que tenemos y si la vamos a grabar en PDF, lo grabamos acá, en caso que lo quieran mandar a imprimir a una compañía. Le dejamos el bleed o se lo quitamos y luego le damos Print. Y ahora mientras imprimimos vamos a cambiarle el setting de acuerdo al material que vamos a cortar. En este caso voy a cortar cartulina de 60 y 65 libras. Voy a seleccionar este. Para hacer el primer corte no voy a necesitar el scoring stylus o la rueda de doblez. Así es de que mandamos a hacer el primer corte que fue el de imprimir y cortar. Ahora vamos a seleccionar el accesorio que vamos a utilizar para los dobleces. Si tienen la Maker y si tienen la rueda de doblez, utilizan esa. Y si no, se la cambian acá donde dice Edit Tools y le ponen el Scoring Stylus. Si tienen la Explorer, la única opción es la Scoring Stylus. Y continúan con el corte. Cuando corto cartulina con brillo, pongo el brillo hacia abajo y así cuando hace las líneas de dobleces no daña el lado donde está el brillo. Vamos a comenzar haciendo los dobleces. Por esta razón, cuando voy a cortar este papel lo pongo de este lado viendo para arriba para que no nos dañe el brillo aquí a la hora de hacer el doblez. De acuerdo a la cantidad de tarjetas, así es como van a poner las bolsitas. Si solo necesitan una, pues solo pueden dejar una. En este caso yo le estoy poniendo 2 bolsitas.
Para la tarjeta de reservar la fecha, el sobre es diferente. Más adelante les voy a hacer un tutorial para hacer un sobre sencillo y a la misma vez elegante, en el cual pueden enviar la tarjeta de reservar la fecha. Y acá están ya terminados los sobres para invitaciones, ya sea de boda, quinceañera o muchas ocasiones más. Pronto les traeré el tutorial de cómo elaborar una cajita para Favor con estos mismos diseños. También les voy a preparar un sobre sencillo para enviar la tarjeta de reservar la fecha. Espero hayan disfrutado de este tutorial y sobre todo que haya sido de mucha ayuda para ti. No olvides suscribirte a mi canal, aprieta la campanita para que no te pierdas notificaciones de mis videos nuevos. Y si te gustó este video, no olvides darle like. Gracias por tu visita y nos vemos en mi próximo tutorial.